Ucrania espera una respuesta del Kremlin a la voluntad declarada de Kiev de aceptar la propuesta estadounidense de un alto el fuego inicial de 30 días que ponga fin a los combates y ataques en Ucrania, que hoy han vuelto a cobrarse la vida de civiles. El enviado de confianza del presidente estadounidense para los temas internacionales más delicados viaja a Moscú para presentar esa propuesta. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Mientras continúan los intensos combates en la región rusa de Kursk, donde según el Kremlin las tropas ucranianas se están retirando, gran parte de la comunidad internacional pide una solución duradera al conflicto. Ayer Washington y Kiev dieron en Arabia Saudita un primer paso hacia el restablecimiento de la paz. Todos esperan ahora la reacción del Kremlin. Canadá y la Unión Europea anuncian represalias comerciales contra Estados Unidos después de que la administración Trump pusiera en vigor aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio. Aranceles cuyo efecto pasa factura en todo el mundo. Y en Colombia, el presidente Gustavo Petro anuncia que recurrirá a la consulta popular al no conseguir aprobar en el Parlamento dos de sus grandes promesas: reformar el sistema de salud y el mercado laboral. Abrimos el informativo con los intensos combates en la región rusa de Kursk. El presidente ruso ordenó al ejército destruir a las fuerzas armadas ucranianas que aún permanecen en esa región fronteriza, donde Rusia, según sus militares, ha recuperado casi el 90% del territorio ocupado por Ucrania y capturado a cientos de soldados. Putin visitó la región del oeste de Rusia por primera vez desde que las fuerzas ucranianas se apoderaran de parte de ese territorio en agosto del año pasado. Por su parte, el presidente ucraniano Zelensky señaló que los combates allí continuaban, pero también dijo que se estaban tomando medidas para minimizar las bajas en sus filas, sugiriendo así un posible repliegue táctico. Y todo esto ocurre cuando el presidente estadounidense anuncia que hablará con su homólogo ruso esta misma semana y que ya están en camino hacia Moscú negociadores como el enviado Steve Witkoff para presentar esa propuesta estadounidense al Kremlin. Trump dice que espera que Putin apoye su plan, pero evita precisar qué haría si Putin se niega. Moscú no se ha pronunciado, dice estar a la espera de esos detalles. Un alto el fuego de 30 días. Esa es la propuesta estadounidense y ucraniana surgida de las conversaciones del martes en Arabia Saudí. Ahora Moscú debe dar su visto bueno para que la tregua sea realidad. Acabamos de alcanzar un acuerdo para un alto el fuego en Ucrania. Esperemos que el presidente Putin también esté de acuerdo para poder ponerlo en marcha. Sería magnífico que Rusia lo acepte. Si no, la guerra seguirá y habrá más muertos, muchos más. El Kremlin ha rechazado pronunciarse sobre el plan hasta que Estados Unidos le comunique todos los detalles. Mientras, los ucranianos tienen pocas esperanzas de que la propuesta devuelva la paz a su país. Tengo dudas de que Trump sea capaz de mostrar determinación y poner a Rusia bajo presión. Sin presión, la paz no será posible. Es simplemente imposible. Rusia nunca dará marcha atrás. Violaron treguas y acuerdos muchas veces con anterioridad. Así que no les creo. No sé qué podría forzarlos a ello, qué acciones o qué tipo de influencia de Estados Unidos podría obligarlos a aceptarlo, porque nuestras peticiones no surten efecto. La gente allí está loca o sus líderes están locos. Mientras se discute un posible alto al fuego, las ciudades ucranianas siguen sufriendo constantes bombardeos. En la noche del martes, un dron ruso causó este incendio en la ciudad de Sumy, en el noreste del país. Y el miércoles, los habitantes de Kryvyi Rih se despertaron con una serie de explosiones. El secretario general de la ONU destacaba hoy la importancia de lo que él llamó paz justa. José Díaz Briceño en Washington. ¿A qué se ha debido ese cambio de tono, si lo podemos llamar así, de Estados Unidos respecto a Ucrania? ¿Cuál es la estrategia?
En los pasados 10 días, desde que se suspendió la asistencia militar y de asistencia de inteligencia por parte de Estados Unidos y que ya fue restablecida luego del acuerdo logrado entre Ucrania y Estados Unidos ayer, en ese periodo de tiempo el presidente Donald Trump, de acuerdo con reportes, vio los ataques indiscriminados por parte de Rusia, aprovechando este hueco de falta de asistencia estadounidense, y eso en principio había provocado que el mandatario estadounidense reconsiderara la disposición del Kremlin para buscar un acuerdo de cese al fuego o de paz duradera como ellos quisieran. También hay que decir, el propio presidente Trump está enfrentando aquí en Washington una situación económica pues bastante incierta ante sus políticas arancelarias y de inestabilidad que está provocando en los mercados. Es por eso que un triunfo, aunque sea con un cese al fuego en el corto plazo respecto a Rusia y Ucrania, podría ayudarla a liberar alguna ventaja política en un momento en el que se la ve sumamente apretado y sus niveles de aprobación cayendo. José, ¿qué pasa si Rusia no acepta el cese al fuego? ¿Tiene Estados Unidos un plan B? Sí, ya hablaban ustedes de que el secretario de Estado, Marco Rubio, había asegurado que de no aceptarse este cese al fuego de 30 días por parte de Rusia, quedarían muy claras las intenciones de quien no busca la paz. Y es por eso que hoy mismo, en una parada en Irlanda, camino a Canadá, donde el secretario de Estado estará de visita en los próximos días junto a otros líderes, él aseguró que la posición de Estados Unidos es a final de cuentas de largo plazo, sobre que solo una negociación puede terminar con este conflicto. Para Marco Rubio y para la administración Trump en general, la continuación de una guerra no es sustentable ni lograría ningún objetivo. También de no lograrse un paso positivo por parte de Moscú, el presidente Trump habría ya dicho previamente que no descartaría mayores presiones de sanciones. Obviamente todo esto poniendo en duda esta afinidad que en principio se cree que el presidente Trump tiene por el régimen de Putin. Veremos cómo sigue todo. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, desde Washington. Por su parte, los ministros de defensa de las 5 principales potencias de militares europeas se reunieron en París para debatir su apoyo a Ucrania. Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Polonia quieren ofrecer garantías de seguridad a Ucrania si firma ese acuerdo de paz con Rusia. En la reunión del grupo E5 se debatió además la importancia de la implicación de Estados Unidos. El Reino Unido y otros países piden también garantías a la Casa Blanca en el caso de que la operación de paz se vea amenazada, garantías que Estados Unidos hasta ahora se ha negado a ofrecer. Las fuerzas militares europeas aspiran a formar un frente común, aunque Polonia ha manifestado hasta la fecha que no estacionará tropas en Ucrania. Un plan presentado por expertos la semana pasada podría mejorar la protección de Kiev ante los ataques con misiles y drones rusos. Es el llamado escudo del cielo, que incluye el despliegue de una fuerza europea de 120 aviones de combate para proteger el oeste de Ucrania. Sin embargo, sus autores señalan que el escudo contempla una zona de protección aérea dirigida explícitamente por Europa, pero al margen de la OTAN. Son aviones franceses e italianos en los cielos de Estonia en maniobras conjuntas. Son 2 de los países europeos con aviones de combate que podrían ofrecer a Ucrania protección contra los ataques aéreos rusos. Ataques como este de Odessa hace unos días contra la infraestructura energética de Ucrania. Creo que la iniciativa europea Escudo del Cielo es muy interesante y merece un amplio apoyo. Aeronaves occidentales pueden apoyar a Ucrania en el espacio aéreo ucraniano, derribando drones y misiles de cruceros rusos en zonas designadas. Estas áreas estarían sobre todo en el oeste de Ucrania. El plan protegería también 3 centrales nucleares en funcionamiento en Ucrania, así como las ciudades de Odessa y Leópolis.
Creo que esto no solo enviará una señal contundente de que Europa está apoyando debidamente a Ucrania, también enviará una señal contundente al presidente Trump. En otras palabras, puede que quieran llegar a un acuerdo con Putin ignorando a Ucrania, pero los europeos cumplimos nuestros deberes y vamos a ayudar a Ucrania de verdad. La defensa del frente oriental del país seguirá dependiendo de las tropas ucranianas. Pero a muchos les preocupa que el plan Escudo del Cielo, que implicaría el despliegue de hasta 120 aviones de combate europeos, podría conducir a una escalada entre Europa y Rusia. Tiene que haber algún mecanismo para prevenir una escalada. No queremos ir a una tercera guerra mundial porque algún piloto con el gatillo fácil de cualquiera de los dos bandos dispare un misil por error. Ucrania estaría en clara desventaja en su guerra con Rusia sin la ayuda militar ni los informes de inteligencia estadounidense. Los aliados europeos saben que deben actuar si quieren detener los avances de Moscú. Y si se llega a un acuerdo, el plan Escudo del Cielo podría ser parte de la oferta de Europa. Damos paso ya a la actualidad económica con Juliana. Bienvenida, Juliana. Hablamos de esa guerra de aranceles, ¿no? Así es, un nunca acabar porque hoy son los aranceles al acero en esa guerra, en esa escalada arancelaria iniciada por Donald Trump, que alcanzó este miércoles un nuevo punto al permitir que entraran en vigor los aranceles al aluminio y al acero de todo el mundo. Entre las economías más afectadas por esta medida están Canadá y la Unión Europea, que anunciaron hoy sus aranceles recíprocos contra diversos productos estadounidenses. En este ambiente, Trump recibió en la Casa Blanca al primer ministro de Irlanda, Michel Martin, una tradición previa a la celebración de San Patrick el próximo lunes. Martin es el segundo dirigente de la Unión Europea invitado a Washington desde que Trump tomara posesión en enero. Durante el encuentro en el despacho Oval, Trump habló de la reciente imposición de aranceles por represalia por parte del bloque comunitario. Trump dio a entender que aún pueden venir más aranceles. Escuchemos. Y como saben, vamos a imponer aranceles recíprocos. Lo que ellos nos cobren, nosotros se lo cobraremos a ellos. Nadie puede quejarse de eso, independientemente de lo que sea. Si nos cobran el 25%, el 20%, el 10%, el 2% o el 200%, eso es lo que les impondremos. Europa y Canadá toman represalias contra los nuevos aranceles de Trump y amplían la lucha comercial. ¿Cómo lo toma Estados Unidos? Lo vemos con Ana Nieto, nuestra colega en Nueva York, a quien saludo con mucho gusto. Ana, finalmente comienza una de las fases de esa guerra comercial. ¿Cómo lo ha recibido los Estados Unidos? Pues en la Casa Blanca se ha recibido con amenazas las represalias tomadas por Canadá y la Unión Europea. Donald Trump ha dicho que, por supuesto, va a responder, aunque no concretó cómo. Ahora bien, el día 2 de abril se abre una nueva fase del conflicto con aranceles recíprocos y ya se verá hasta qué porcentaje se llega. En los mercados ha habido más calma, en parte por la lectura relativamente satisfactoria de la inflación, pero sigue pesando la ansiedad por la incertidumbre creada y el impacto comercial, tanto en la presión de los precios como el crecimiento del país. En el sector automotriz, de la incertidumbre se ha pasado a la realidad de que las materias primas están costando a partir de ya mucho más dinero. La mayoría procede de Canadá, tanto el acero como el aluminio. La consultora Deloitte dice que estos aranceles van a perjudicar la competitividad del país y por eso no es extraño que los mercados estén retrocediendo. Las empresas están anticipando subidas de precios y malas perspectivas económicas, pero están evitando también antagonizar con el presidente Donald Trump directamente. No obstante, la CNN sí que ha pulsado la opinión popular y el 56% de la población dice que no le gusta cuáles son las medidas económicas que se están tomando. El diario Wall Street Journal, conservador en sus páginas de opinión, ha dicho que cuando se dijo que esta guerra comercial era la tontería histórica más grande, se estaba siendo relativamente generoso. Realmente lo que preocupa es que Trump no sepa salir de esta situación que ha creado. Ana, y centrémonos ahora en ese dato de la inflación. ¿Se sale del bache?
Hay un cierto alivio en las cifras. Los precios subieron un 0,2%, tanto en su lectura total como en la subyacente, que es la que se obtiene cuando se eliminan elementos volátiles como la alimentación y la energía. En los 12 meses del año, los precios han subido un 2,8%, un 3,1% en la lectura subyacente. La mayor parte de la contención de los precios llega por la bajada de las gasolinas y de los autos. Los huevos han vuelto a subir un 10% y ya van un 59% en 12 meses. Otro punto de caída han sido los boletos de avión. Lo que esta lectura de inflación de febrero apunta es que antes de los aranceles la presión en los precios estaba bajando. Veremos lo que pasa en el futuro. Veremos qué hacen esos aranceles sobre la inflación también. Ana Nieto, muchas gracias por estos análisis desde Nueva York. Gracias, Juliana. Y nos vamos para Argentina, donde líderes opositores y aliados del presidente Javier Milei criticaron el decreto de necesidad y urgencia firmado por el mandatario para cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuyo monto no fue revelado. El expresidente Mauricio Macri, aliado político de Milei, apoyó que se llegue a un nuevo pacto con el FMI. El oficialismo, por su parte, convocó para mañana a la Comisión Bilateral del Trámite Legislativo para ratificar cuanto antes este decreto. Un grupo de ciudadanos solicitó este martes a la justicia argentina que frene el decreto del presidente, al que califican de inconstitucional. Y también en Argentina hoy las fuerzas de seguridad del país cargaron este miércoles contra los manifestantes al inicio de una marcha convocada por los jubilados, a la que se sumaron decenas de barras bravas y agrupaciones políticas de izquierda. La policía y otras fuerzas federales se apostaron en diversos puntos de los alrededores de la sede del Congreso y lanzaron gases lacrimógenos y chorros de agua desde camiones contra los asistentes de la marcha a esta protesta. La movilización fue convocada para mostrar apoyo a los jubilados que cada miércoles protestan a las puertas del Congreso en reclamo de una actualización de las pensiones y la restitución de la cobertura de medicamentos. Y de Argentina nos vamos directamente hasta Colombia. Ana, más noticias. Muchísimas gracias, Juliana. Allí, tras anunciar que convocará una consulta popular para que los colombianos se pronuncien sobre la reforma laboral y de salud, el presidente Gustavo Petro adelantó que empezará a implementar parte de esa reforma laboral por decreto. Petro convocó a una protesta masiva el próximo 18 de marzo en rechazo al estancamiento del proyecto laboral. Pero para que la consulta salga adelante debe participar al menos un tercio del total del censo electoral, poco más de 13 millones de personas. Y para que cada pregunta se convierta en mandato para el Congreso, debe obtener al menos 6,8 millones de votos. Se adelanta pues esa campaña electoral en Colombia con una consulta que definirá el rumbo del gobierno. Alexandra Correa, en Bogotá, en el legislativo están estancadas esa reforma laboral y de salud. Petro habló de consultar al pueblo porque para él es quien decide sobre las reformas que prometió a sus votantes en campaña. ¿Cuál es el panorama al que se enfrenta el presidente a año y medio de finalizar su mandato? Ana y televidentes, se le acaba el tiempo al gobierno petrista y no ha logrado pasar estas dos reformas bandera de la promesa electoral. El panorama es que el presidente de la República sí puede formular una consulta popular para la que necesita las firmas de todos los ministros y el concepto favorable del Senado de la República, en donde no tiene suficiente apoyo. Así que Petro volvería posiblemente al estancamiento a puertas de que en julio de este año termine el segundo periodo legislativo, sumando más presión a la situación, Ana. Además, la propuesta de Gustavo Petro también va a requerir que la Corte Constitucional dé visto bueno previo a esa consulta popular. Ahora, esta vía no consulta a los ciudadanos leyes, Ana, ni tampoco normas o reformas constitucionales, es decir, no le consulta a la gente los textos. Son preguntas para responder sí o no sobre el trámite de una ley, pero no es el pueblo el que dicta las leyes, Ana. Así las cosas, el panorama no es tan fácil para un presidente que no ha logrado convencer a los congresistas sobre sus reformas políticas y quien viene atravesando una crisis gubernamental. Además, si el Pleno del Senado votara a favor de esa consulta popular, Ana, tiene pocas posibilidades de éxito. Mira, para que el resultado tenga validez legal se necesitaría la participación de un tercio del electorado o alrededor de 13,6 millones de votantes, un umbral muy exigente. Y recordemos que Petro ganó con 11,2 millones de votos, Ana.
Me pregunto qué sentido entonces tendría esa consulta popular, pero bueno, quizás sea otro tema. ¿Por qué las reformas tienen tanta oposición, Alexandra? Brevemente, si puedes. Bueno, Petro lo que quiere es medir las calles nuevamente. El sentido de esa consulta es porque él quiere que el pueblo sea quien presione al Congreso de la República. Ahora, respecto a esta pregunta, la reforma laboral ha sido cuestionada por varios congresistas opositores a Petro porque argumentan que al brindar mayores beneficios económicos a quienes tienen un empleo formal, desincentivan la empleabilidad porque la carga prestacional para el empleador, que de por sí ya es alta en Colombia, la elevaría, Ana, lo que dispararía el desempleo y la informalidad en el país, que supera el 50%. Respecto a la salud, opositores dentro del legislativo apoyados de estudios argumentan que Colombia tiene uno de los mejores sistemas de salud en todo el continente americano versus quienes creen que es urgente mejorar el acceso y la calidad de la atención médica para la población. En todo caso, Petro está intentando arrebatarle al sector privado para devolverle al sector público la salud y también reformar lo laboral. Es una decisión muy difícil en estos momentos, Ana. Muchísimas gracias por explicárnoslo todo, Alexandra Correa. Un saludo. Más cosas. El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ingresó ya en el centro de detención de la Corte Penal Internacional, donde hace frente a cargos de presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con las políticas antidroga de su mandato. Duterte fue trasladado a La Haya tras su detención en el aeropuerto de Manila por una orden de arresto de la CPI. La detención de Duterte fue celebrada por grupos de defensa de los derechos humanos como un paso importante para acabar con la impunidad. El ejército de Pakistán anunció la conclusión de la operación de rescate del tren Jafar Express, secuestrado el martes con más de 400 personas a bordo, confirmando la muerte de 21 pasajeros y 33 atacantes tras más de un día de asedio. El grupo separatista, que busca la independencia de Baluchistán, acusa al gobierno pakistaní de explotar los recursos naturales de la región y marginar a la población local. Este es el momento en que los militantes dinamitan una vía férrea, se apoderan del tren y toman como rehenes a cientos de pasajeros. El grupo separatista Ejército de Liberación de Baluchistán, BLA, ha difundido este video en el que reivindicaba la autoría del atentado en esta apartada zona montañosa. Algunos de los rehenes liberados contaron que caminaron durante horas para ponerse a salvo. La situación era angustiosa. Escogieron a unos de un lado y a otros del otro. Los sacaron y los fusilaron. Nos pidieron que saliéramos, diciéndonos que no nos harían daño. Cuando varias personas salieron, eligieron a algunas y las fusilaron. El tren Jafar Express viajaba de Quetta, capital del suroeste de Baluchistán, a Peshawar, cuando los atacaron separatistas baluchis el martes. Las fuerzas de seguridad pakistaníes lanzaron una operación nocturna y rescataron a gran parte de los pasajeros. Según las autoridades, la operación ha concluido con la muerte de todos los atacantes. Rindo homenaje a los valientes soldados que, en una situación tan hostil, en un vagón de tren, salvan a los rehenes y matan a los terroristas. Baluchistán es la provincia más extensa pero menos desarrollada de Pakistán, con abundantes recursos minerales. El BLA lleva más de 2 décadas luchando por un Baluchistán independiente. Grupos baluchis han atentado en el pasado contra tropas pakistaníes y ciudadanos chinos que trabajaban en el multimillonario proyecto del Corredor Económico Chino-Pakistaní. Esta vez el secuestro de un tren en el que viajaban cientos de civiles supuso un reto sin precedentes para las fuerzas de seguridad de Pakistán. Continuamos con la ofensiva de la administración Trump contra las iniciativas bajo el acrónimo DEI, diversidad, equidad e inclusión. Son conceptos profundamente arraigados en Estados Unidos y que ahora quedan en entredicho porque Trump los considera discriminatorios, dice. Una señal visible es la retirada bajo presiones del Partido Republicano de ese famoso mural Black Lives Matter en Washington. A solo unos metros de la Casa Blanca, unas grandes letras amarillas pintadas en el suelo llevaban el nombre del movimiento en recuerdo del asesinato de George Floyd, un hombre afroamericano muerto a manos de un policía en 2020. Una imagen de fuerte simbolismo.
Un martillo neumático destruye el mural Black Lives Matter a una cuadra de la Casa Blanca. Es como si quisieran borrar la historia. Las vidas de los negros importan, todos importan. Es una mala idea, como muchas actualmente. A Trump no le gustan los negros. Quitar palabras de las calles, sacar la historia de los libros, no suprime la humanidad de quienes lucharon, incluso para que unas palabras estuvieran en la calle. La alcaldesa de Washington, la demócrata Muriel Bowser, encargó el mural en junio de 2020, una decisión histórica tras el homicidio de George Floyd a manos de la policía. Convertido en símbolo contra el racismo, el mural fue durante mucho tiempo una espina clavada para Donald Trump. Con el presidente amenazando con recortar fondos a la capital, la alcaldesa decidió eliminarlo. La destrucción de este símbolo es vista por muchos como un reflejo de la política del republicano, pero otros tienen otras preocupaciones. Ha estado ahí 5 años, está bien. Lamento más que mis acciones estén bajando en la bolsa. El futuro de la bolsa es incierto. No así el del mural Black Lives Matter, que ayudó a Washington a superar una época oscura de la historia del país que pronto habrá desaparecido. El Papa Francisco pasó una noche tranquila en el Hospital Gemelli de Roma. Según informó el Vaticano, el pontífice de 88 años se encuentra fuera de peligro tras contraer una neumonía bilateral. Según los médicos, continúa respondiendo bien. Francisco se encuentra hospitalizado desde el 14 de febrero y a lo largo de su hospitalización sufrió varias crisis respiratorias que hicieron temer por su vida. Realiza ahora ejercicios diarios de fisioterapia respiratoria mientras espera el alta hospitalaria, cuya fecha aún se desconoce. Sí, está a punto de cumplirse ya un mes desde que el Papa Francisco fue hospitalizado en el Policlínico Gemelli por una infección en las vías respiratorias que después se complicó, dando lugar a una neumonía bilateral. Esta semana los médicos han levantado el pronóstico reservado sobre las condiciones de Francisco, confirmando así su mejoría, aunque advierten que se enfrenta a un cuadro clínico complicado y por eso va a tener que prolongarse durante varios días más su hospitalización. De esta manera, Francisco va a celebrar este jueves en el hospital el 12 aniversario desde que fue elegido obispo de Roma. Lo va a hacer, eso sí, sin ningún tipo de celebración, ya que no es amigo de este tipo de festejos. Mientras se prolonga la hospitalización del líder católico en el Gemelli, son muchos los fieles que se preguntan sobre en qué condiciones se va a encontrar cuando finalmente salga del hospital y si va a tener las fuerzas suficientes para seguir liderando la Iglesia Católica o en cambio podría optar, como hizo su antecesor Benedicto XVI, por renunciar al pontificado. En nombre de todo el equipo, muchísimas gracias por estar ahí.